Presentamos a la ingeniera Mónica Alvarado, gerente del Ente de Movilidad, o más conocido como Ente de Transporte Rosario. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Mónica, buenas tardes. La primera consulta tiene que ver con el tema de los subsidios, porque se habla mucho de los subsidios, son muchas las quejas hacia el gobierno nacional por una mala distribución o para hacer un reordenamiento de los mismos, pero concretamente quiero saber, esos subsidios, ¿de dónde provienen? ¿Cuánto le correspondería a la ciudad de Rosario? ¿Cuánto por unidad, para tener una idea y para ver concretamente cuánta plata está faltando para que el sistema funcione como ustedes lo quieren? Bueno, la verdad que todo el tema de los subsidios nacionales es bastante complejo porque tiene diferentes fuentes y no todas las mismas se distribuyen con los mismos parámetros. Esto es decir, que el SISTAU, que es el que normalmente conocemos, es solo el 20% del total de los subsidios. Este 20% corresponde, digamos, un porcentaje por recaudación, por pasajero transportado y por kilómetros recorridos. El resto hay un 39% que lo incluyen tanto las compensaciones complementarias provinciales como los refuerzos, y estos se distribuyen en función de la unidad, es decir, la cantidad de colectivos y la cantidad de personal asociado. Después hay otro porcentaje que corresponde al refuerzo de gasoil, esto es un 26% y se distribuye en función de los litros que se consumen. Y otro porcentaje, que es el 15%, que tiene que ver con los incrementos salariales y se distribuye entonces en función de los agentes. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto se integra a un fondo que se distribuye. En abril fueron 1.600 millones, en términos promedios son 1.300 millones que se distribuyen por mes en todo el territorio de la República Argentina, de los cuales el 79% se distribuye dentro del AMBA, es decir, la Autoridad Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Jurisdicción Nacional. El 21% se distribuye al resto de las jurisdicciones del interior del país. Qué inequitativo, ¿eh? Esto es muy inequitativo, estas asimetrías son producto de un decreto, el 678 del año 2006, que estableció que a partir de entonces todos los incrementos que se produjeran en los costos por cualquiera de las razones, es decir, tanto por combustible como por salarial o por los insumos propios, valor de las unidades, neumáticos, demás, en el caso del AMBA, yo digo AMBA para resumir, pero es todo, Ciudad Autónoma y Jurisdicción Nacional, son cubiertos por subsidios. En cambio, para el resto de las jurisdicciones del interior del país, solo se cubren con subsidios los incrementos salariales. Y en la mayoría de las jurisdicciones tampoco se alcanza a cubrir el 100% de los incrementos salariales. De todas maneras, el decreto que ha firmado el Gobierno Nacional del 2012, el decreto 66, el que establece un congelamiento de subsidios y establece 965 millones también para el AMBA, Ciudad Autónoma y Jurisdicción Nacional, y 367 millones para el interior del país, o sea que sigue manteniendo esta distribución del 79 y el 21. Pero lo que se distribuye con respecto a lo que queda para el interior del país, ¿de qué manera se hace? ¿En forma igualitaria, dividida entre todas las provincias o de acuerdo a la cantidad de habitantes? Pues si no, todavía sigue profundizando la falta de equidad, porque no es lo mismo el subsidio del transporte, qué sé yo, a Mar del Plata, que a Rosario o Córdoba. No, ese 21% que se distribuye en el interior se distribuye con estos parámetros que te contaba antes. El SISTAU en función de lo que recauda cada uno de los pasajeros transportados y de los kilómetros. Y así cada uno de los ítems. De todas maneras, esto lo que plantea esta modificación en los criterios de la distribución, que la podemos conocer por los medios, aún no hemos recibido, no hay ningún decreto que establezca esta nueva forma de distribución, pero en términos generales, al mantener el 79% y el 21%, no va a impactar de forma, digamos, muy importante para nuestra ciudad, porque, por lo que nos enteramos por los medios, este es un planteo que se plantea distribuirlo en función de la flota, de la antigüedad y de la cantidad de agentes. Y la verdad que nuestra ciudad tiene una de las flotas más modernas del país, o sea que si se distribuye en función de la antigüedad, en este caso vamos a estar beneficiados. Mónica, ¿el boleto, la tarifa del transporte está por debajo de lo que tendría que estar? Lo pregunto y porque tienen conocimiento, porque antes la mayoría de las empresas estaban en manos privadas. Esas empresas fueron cayendo, las tomó la municipalidad y ahora, bueno, está del otro lado del mostrador. ¿No dan los costos? El costo neto por pasajero hoy, abril, digamos, del año 2012, es de 3,17. Nosotros cada 2 meses establecemos en la página web del ente cuáles son los costos. Costos totales, la parte que es subsidiada y por lo tanto cuál es el costo neto. En diciembre del 2011 el costo neto era de 2,72, digamos que el que fijó tarifa para marzo recién en 2,70. Hoy los costos están en 3,17, generándose un desfasaje entre costo y tarifa.
por lo que dijo la intendenta, perdón Carlitos, Sí, sí. no va a haber incremento al menos en los servicios de este año. Así lo planteó la intendenta y como ustedes saben, la tarifa es una decisión política, asociada por supuesto a los costos técnicos, pero ha manifestado que no plantea hacer una modificación en lo que va del año. Mónica, el otro día estaba escuchando que cuando Rosario tenía, creo que en los 80 y pico, 90, éramos 700.000 habitantes, había 1.300 y pico de colectivos y hoy no llegamos a más de 750, con más de 1 millón de habitantes. ¿A qué se debe esta decaída de la cantidad de colectivos cuando aumentó la demanda seguramente? Mira, la verdad que yo me remito a los propios estudios oficiales de esa época, fundación del Banco Municipal del año 1994, donde hace un análisis de la flota y establecía en ese momento una flota de 779 unidades, si no recuerdo mal, pero también hay un análisis de la capacidad de cada una, es decir, si nos recordamos cuáles son los vehículos de aquel momento y cuál es la capacidad de ahora, exactamente. Entonces, estos vehículos tienen una capacidad actualmente de 80, 90 pasajeros, claro, mientras... No tanto como el doble, pero sí aquellos tenían 53, 63, depende qué modelo utilizaban en aquel momento. Entonces, en realidad, en cuanto a capacidad total del sistema, no hay un decaimiento de la capacidad. Hay una distribución diferente de esa capacidad en el sistema. Uno de las quejas permanentes, bueno, los argentinos somos quejosos, pero una de las quejas del usuario es la poca frecuencia que hay fines de semana. Este fin de semana, hoy en la radio, saturaron los teléfonos que el día del amigo... La gente moría en la esquina esperando el colectivo que no llegaba. No hablar de los taxis, que harina otro costal. Pero digo, ¿por qué tenemos que resignarnos sábados, domingos, feriados y demás a estar en una esquina 1 hora, 1 hora y cuarto? Lo digo con experiencia personal, porque con mi mujer, hoy lo conté en la radio, fuimos a un supermercado, estacionó el auto, una señora me saluda esperando el colectivo. Voy a hago las compras, tomo un café en un barcito y cuando llego, la mujer sigue allí. Digo, ¿no llegó el colectivo? No llegó, 1 hora y cuarto hacía que esperaba el colectivo. Rioja y Presidente Roca. Digo, esta mujer era como doña Rosita la soltera, esperando el amor que nunca vino. Bueno, la verdad es que, como sabemos, la frecuencia... Un poco de humor no viene mal, ¿no? Un poco de humor, la verdad que no creo que haya sido 1 hora y cuarto. De todas maneras, que la frecuencia los fines de semana y a la noche es mucho menor y es real. ¿Por qué? Porque también hay una demanda menor, entonces para que haya un equilibrio en cuanto a los costos también que el usuario puede pagar, necesita haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. La realidad es que la demanda a la noche es el 1% real respecto al total. Y bien se mantiene un servicio, por supuesto, porque corresponde, porque es un servicio público. Pero entonces nosotros lo que decimos es que es verdad que el colectivo pasa cada 1 hora, pero por eso nos esforzamos mucho en que el usuario tenga una información real de cuándo llega el colectivo. Entonces, la verdad que gratuitamente lo puede hacer a través del 0800, que funciona las 24 horas de los 365 días del año y que lo atiende un operador, no es una máquina, con la cual le puede decir cuál es el colectivo más próximo en la esquina que la señora está esperando, o lo puede hacer por vía web, o bueno, también quienes tienen aplicativos de teléfonos inteligentes, hay un aplicativo que es totalmente gratuito. Es decir, es una realidad y yo no puedo no reconocerla, que a la noche y los fines de semana hay menos unidades, pero también creo que hay que organizarse y poner... ¿La frecuencia de cuánto es? Depende la línea y depende, porque ahí tenemos líneas con banderas. La que hay menos desde 6 demora minutos, y la que más demora. Claro, la que menos demora puede demorar 6 o 5 minutos y la que más demora 18 minutos, que es la línea 153. ¿Y qué incidencia tuvo en el transporte los carriles exclusivos? La incidencia es muy buena. Nosotros hemos logrado varios efectos muy positivos sobre el transporte público. Uno tiene que ver con los tiempos de viaje. La verdad que los usuarios han disminuido notablemente sus tiempos de viaje. Hemos disminuido en este tramo, o sea, en el tramo de la primera etapa, ¿no? Siempre que hablamos Oroño-Pellegrini, de un 30% en las disminuciones en el mismo tramo anterior a la implementación de carriles. Hemos logrado una disminución en los accidentes vinculados con el transporte público, muy importante. La verdad que hay una reducción casi del 60% de los accidentes, con lo cual hemos logrado también una regularidad mayor, porque siempre decimos que cuando se mejoran estos tiempos en áreas donde hay mayor congestión, implica le afecta también a los barrios, ¿no? Porque cuando tenemos que estar trabados tanto tiempo en el centro, las frecuencias generan esto de no regularidad en la prestación del servicio. Así que en todos estos aspectos hemos logrado unos avances muy importantes respecto al transporte. Mónica, yo tengo una queja, porque si bien algunos me traen rapidísimo y gano tiempo, otros me llevan paseando.
Pues sabés que ese es un tema, porque la verdad es que la mayoría de las quejas son de que tienen mayores velocidades y nosotros le planteamos, como ustedes saben, tenemos un GPS en el ente, donde mejor dicho, todas las unidades tienen GPS y tenemos un centro de monitoreo. La verdad es que no hay esos excesos de velocidad que plantean. A veces la diferencia de la velocidad relativa hace ver que pareciera que el colectivo va más rápido, pero en realidad no superan las velocidades del centro máximas. Aquí en 16 cuadras, con los carriles, yo en colectivo tardo 5 minutos menos que lo que tardaba antes. Pero algunos me traen paseando, como si fuera un turista mirando la ciudad por la ventana. Bueno, a veces es para revalorizar el valor histórico y patrimonial de la ciudad. Depende de cada chofer, en realidad no tienen que disminuir mucho menos la velocidad, pero posiblemente estén con algún exceso de tiempo. ¿Cuáles son los barrios más complicados hoy por hoy con el tema transporte? Que siempre son la gente de los barrios las que más se queja, porque las paradas por allí no les quedan cerca. ¿Cuáles son todavía las cosas a perfeccionar para mejorar y optimizar el transporte en los barrios? Mira, la verdad que nosotros siempre decimos que tenemos un muy buen sistema de transporte, pero nadie que regule el sistema puede pensar que nada se puede modificar para mejorarlo, sino que tenemos que trabajar todos los días en mejorarlo. Nosotros tenemos algo determinados, si tomamos la superficie urbanizada de nuestra ciudad y consideramos que cada línea de colectivo a 300 metros, el 98.3% tiene una línea de transporte a menos de 300 metros. Claro que es un promedio y hay barrios que tienen una realidad diferente, pero en términos generales estamos cubriendo el 98.3% con una línea a 300 metros. También está esto que vos decís que cada persona quiere que el colectivo le pase por la puerta de su casa. El servicio Entonces, puerta a puerta. El servicio puerta a puerta es un taxi, el transporte es un servicio que tenemos que tratar que llegue lo más rápido posible y con la mayor regularidad posible. Mañana se lanza la segunda etapa de los carriles. Así es, mañana comenzamos con el tramo que va a calle Santa Fe, de Oroño a Caferata, y Córdoba en el mismo tramo, esto es desde Caferata hasta Oroño. De todas maneras tienen algunas particulares diferentes a la primera etapa de carriles, y esto es porque sencillamente la calle tienen otros anchos y nos permite implementarlo de otra manera. En calle Santa Fe, en todo el tramo, esto es de Oroño a Caferata, y en calle Córdoba de Caferata a Veramujica, nos permite implementar un carril sobre la derecha para el transporte público y 2 carriles de circulación para vehículos privados. Mientras que en calle Córdoba, desde Veramujica hasta Oroño, la calle es más ancha, la calzada tiene 11 metros y nos permite implementar un carril de estacionamiento sobre la margen izquierda, 2 carriles de circulación para vehículos y un carril para transporte público sobre la margen derecha. ¿Qué pasa? Una pregunta, yo transito mucho esa zona. Si uno tiene que hacer descender a alguien, ¿puede parar para que descienda sobre la margen derecha? Puede descender. A ver, todos los escolares, por supuesto, todos los transportes escolares, en el caso que lo necesiten, lo pueden hacer sobre la derecha, y para todas las personas que tengan capacidades diferentes, que no quiere decir, como yo digo, que tenga que tener algún carné especial, no, para nada, digamos, simplemente una persona mayor de edad, exactamente. Obvio. Por ejemplo, yo. Bueno, a usted se lo ve que no tenga mucha capacidad, pero las personas que realmente tengan un problema en su movilidad pueden ascender y descender sobre el margen derecha, como lo es actualmente también en carriles. Está bien. Falta mucho para que lo que se viene anunciando y ahora que tenemos un secretario de Transporte de la zona, digo, podamos plasmar en realidad esos famosos trenes de superficie o tranvías que unan el norte con Villa Gobernador Galvez por la costa, o será simplemente un enunciado como esos a los que el relato oficial nos tiene acostumbrados. La verdad es que nosotros venimos trabajando y ojalá, como vos bien decís, logremos plasmarlo con un secretario de Transporte de la Nación que es de la región. Sí. El proyecto sigue avanzando en sus etapas técnicas. Estamos ahora, la Nación se encuentra en un proceso de licitación de proyecto ejecutivo, que justamente el secretario de la Nación ha logrado que se llevara hasta Granadero Baigorria el proyecto ejecutivo, porque el tramo inicial iba hasta Plaza Alberdi. Así que bueno, hay un proceso de proyecto ejecutivo. De todas maneras, nosotros estuvimos reunidos junto con la provincia, con el representante de la ciudad de Santa Fe, para ver los proyectos que la provincia va a plantear como prioritarios a la Nación en cuanto a los transportes ferroviarios. Es bueno eso que se extienda hasta Granadero Baigorria porque une norte y sur, ¿no? Por supuesto, desde Granadero a Baigorria, y ojalá lleguemos también hasta Villa Gobernador Galvez. Ojalá.